¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería tu vida si de verdad te enfocaras en ti? Si cada decisión se tomara con claridad. Si cada día tuviera un propósito que te hiciera levantarte no solo por obligación, sino por dirección, construyendo, paso a paso, un destino que tenga sentido para ti. La mayoría de las personas no está fracasando, se está alejando de sí misma, poco a poco. Resuelve lo que aparece, atiende lo que le piden, sostiene lo que esperan, y mientras mantiene todo funcionando por fuera, se va desconectando por dentro. Y esa desconexión no grita, cansa. Cansa porque sientes que podrías estar viviendo mejor, pero no sabes exactamente en qué momento empezaste a dejarte para después. Cansa porque haces mucho, pero casi nada es realmente tuyo. Así es como la vida empieza a desperdiciarse, no en grandes errores, sino en pequeñas concesiones diarias. Aplazas decisiones importantes, negocias tus propios valores. Te prometes cambios que nunca sostienes. Y cuando te das cuenta, estás demasiado ocupado como para darte cuenta de que no estás avanzando en tu propia dirección. Los estoicos entendían algo profundo. Quien no aprende a gobernarse termina siendo conducido por las circunstancias. Y quien vive siendo conducido difícilmente se da cuenta de cuando ya se salió de su propio camino. Hoy quiero proponerte algo simple, pero incómodo. Deja de abandonarte, deja de vivir para todo, menos para ti. Deja de aplazar a la persona en la que sabes que puedes convertirte. Antes de empezar, escribe en los comentarios no una frase bonita, sino como una decisión. Hoy me enfoco en mí. Y cuando lo escribas, entiende el peso de eso. Enfocarte en ti significa asumir responsabilidad. Significa que ya no vas a ponerte de último. Significa que vas a dejar de negociar tu propia evolución. Porque un nuevo tú no nace cuando el escenario cambia. Nace cuando decides que tu postura ya no será la misma. Ahora vamos a empezar. Número 1. Cuida más de ti. Estás intentando ser fuerte para todo el mundo, pero has fallado contigo mismo. Das el 100% en el trabajo, en la familia, en las responsabilidades, pero ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a preguntarte con honestidad cómo estás de verdad? Ninguna transformación sucede en alguien que vive al límite de su propia energía. Puede que sigas funcionando, pero no estás floreciendo. Solo te estás manteniendo. Cuidarte no es un lujo, no es egoísmo, es responsabilidad emocional, porque nadie puede ofrecer lo mejor de sí cuando vive desequilibrado por dentro. Piénsate como un jardín. No es la tormenta la que destruye el jardín primero, es el abandono silencioso, es la falta de cuidado diario, es la ausencia de atención constante. No te das cuenta cuando las flores empiezan a marchitarse. No existe una alarma. Solo te despiertas un día y ya no hay color. Eso es lo que pasa cuando vives sosteniendo todo, menos a ti mismo. Los estoicos enseñaban que el mayor deber de una persona es consigo misma. Cuidar la mente, proteger el alma y cultivar virtud. Marco Aurelio escribía: la mente necesita cuidados diarios, así como el cuerpo necesita alimento, pero la mayoría vive como quien intenta correr con el tanque vacío, esperando que el mundo entienda un cansancio que ella misma ignora. El autocuidado es un acto de valentía. Es elegir parar por un instante cuando todo empuja a seguir. Es mirar hacia adentro y decir: yo también me necesito. Siempre estás listo para socorrer a los demás. Pero cuando se trata de ti, aplazas, postergas, callas. El cuerpo pide descanso, pero tú insistes. El corazón pide pausa, pero te obligas a ser fuerte todo el tiempo. Cuidarte también es decir no sin culpa. Es cerrar la puerta por unas horas. Es elegir el silencio cuando el mundo exige respuesta inmediata. Porque la mente sin pausa se confunde, el cuerpo sin descanso pesa y el corazón sin espacio se endurece.
Dedicarse tiempo a uno mismo es reconstrucción. Es tomar un café en paz sin sentir que estás perdiendo el tiempo. Es caminar sin afán y notar tus propios pensamientos. Es sostener una conversación interna sin juicio. Es sanar heridas antiguas que ya cicatrizaron, pero todavía ocupan espacio. Muchas veces el dolor ya pasó, pero tú sigues cargando el peso. Cuidarte es devolverle ese espacio a lo que quieren hacer, porque lo nuevo no florece donde todo está ocupado por lo que ya terminó. Y hay una verdad simple aquí: nadie puede sanarte si sigues repitiendo lo que te hiere. La vida empieza a cambiar cuando te tratas con el mismo respeto que esperas de los demás. Entonces escribe aquí en los comentarios: hoy elijo tratarme como prioridad. Porque cuando aprendes a cuidarte, no te vuelves egoísta, te vuelves estable. Y la estabilidad es el suelo donde la confianza crece. Número 2. Entrena tu autocontrol frente a la vida. No es lo que te pasa lo que desordena tu vida. Es la forma en que reaccionas en los primeros segundos. Un mensaje atravesado y respondes por impulso. Un retraso y cambia tu humor. Una crítica y el día entero pierde color. Pequeños disparadores, grandes consecuencias. La mayoría de las personas no pierde por falta de talento, pierde por falta de dominio, porque quien no gobierna su propia reacción termina siendo gobernado por el ambiente. Nada crece donde la mente es inestable. Todo cambio verdadero empieza cuando aprendes a comandarte, cuando dejas de ser esclavo de los impulsos y pasas a ser el estratega de tus propias acciones. El autocontrol es lo que separa a quien sueña de quien logra, porque querer cambiar es fácil. Lo difícil es mantenerse firme cuando el entusiasmo se va, cuando las cosas demoran, cuando nadie te aplaude, cuando el mundo parece no notarte. Es en ese tramo silencioso donde la mente intenta sabotearte y el corazón pide parar, que el autocontrol se revela como virtud. Los estoicos llamaban a esto fuerza racional, la capacidad de actuar guiado por la conciencia y no por la emoción del instante. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo. Y dominarte es el primer paso para conquistar cualquier otra cosa. El autocontrol es el fundamento de la constancia. Sin él, construyes castillos de entusiasmo que se caen con el primer viento en contra. Sin autocontrol, vives reaccionando. Prometes cambiar y te rindes en la primera dificultad. Haces planes y los abandonas cuando el resultado no llega a la velocidad que esperabas. El impulso quiere alivio inmediato. La disciplina quiere resultado duradero. No pierdes porque seas incapaz, sino porque no sostienes el enfoque el tiempo suficiente para que las semillas florezcan. Y aquí entra el autocontrol, no como represión, sino como dirección. Piensa en un arquero. Él no dispara por impulso, él espera el momento correcto. Ajusta la mira, mantiene la postura. Es su serenidad, y no su fuerza, lo que garantiza el acierto. Lo mismo vale para ti. El autocontrol es lo que transforma el movimiento en dirección, el esfuerzo en resultado. Controlarte no es callar lo que sientes, es escucharlo sin entregarte. Es reconocer la rabia y convertirla en acción constructiva, el miedo en prudencia, la ansiedad en enfoque. Quien domina sus emociones no las apaga, solo las pone en su lugar. Porque la emoción es como el fuego: cuando está controlada, ilumina; cuando se desborda, consume. Cada vez que reaccionas por impulso, refuerzas la versión débil de ti. Cada vez que respiras antes de actuar, fortaleces la versión que está al mando. Cada vez que eliges actuar con conciencia, creas una nueva identidad, la de alguien que está en control. Y cuanto más repites esa elección, más la mente aprende que puede confiar en ti. Y cuando la mente confía, el cuerpo obedece, el enfoque se sostiene, el progreso se vuelve inevitable.
El autocontrol no es rigidez, es madurez. Es entender que el impulso satisface el ahora, pero la disciplina construye el después. Y quien vive eligiendo el después, construye un futuro que el impulso jamás podría entregar. Entonces, la próxima vez que sientas ganas de rendirte, de reaccionar sin pensar, de volver al patrón de siempre, detente y respira. Recuerda todo lo que ya venciste cuando decidiste no actuar por impulso. Recuerda cuántas veces el silencio te salvó y la paciencia te puso en el lugar correcto. El éxito no viene de quien hace más, sino de quien se mantiene en el rumbo correcto por más tiempo. El mundo favorece a quien sabe esperar, observar y actuar en el momento correcto. Escribe aquí en los comentarios: yo respondo, no reacciono. Porque el autocontrol no es contener, es construir. Y quien se domina a sí mismo tiene poder para transformar cualquier parte de su vida. Número 3. Empieza desde aquí. Tal vez lo que más está atrasando tu vida no sea el miedo al futuro, sino la insistencia en seguir volviendo a lo que ya terminó. Hay momentos en los que el pasado parece un peso amarrado a tus pies. Tú quieres cambiar, quieres construir algo nuevo, pero algo te ala hacia atrás. Y, sin darte cuenta, empiezas a vivir como alguien que intenta corregir mentalmente lo que ya pasó, como si pensar un poco más pudiera alterar lo que ya fue vivido. Pero hay una línea invisible aquí. El arrepentimiento puede enseñar, pero cuando se alimenta demasiado, deja de ser aprendizaje y se convierte en prisión. Te hace creer que lo que pasó todavía tiene poder sobre lo que viene, y lo que debía ser reflexión se vuelve cadena. Los estoicos llamaban a esto la sabiduría del instante presente, la capacidad de separar los tiempos, entender que lo que ocurrió pertenece a la memoria, no a la hora. Ser sabio, para ellos, no era borrar el pasado, era negarse a vivir en él. Marco Aurelio escribió: no vivas como si tuvieras 1000 años. La vida se escapa y el presente es todo lo que tienes. Él sabía que el pasado es un maestro que enseña y se va. No fue hecho para ser residencia. Puedes agradecer por las lecciones, pero no puedes acampar en las ruinas. El arrepentimiento mira hacia atrás con dolor. La sabiduría mira hacia adelante con claridad. Y la diferencia entre los dos está en una decisión silenciosa: avanzar desde donde estás, no desde donde quisieras estar. ¿Cuántas veces te impediste empezar de nuevo porque todavía te estabas castigando? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque estabas demasiado ocupado intentando arreglar lo que ya no se puede tocar? Es como insistir en abrir una puerta que el tiempo ya cerró con llave, mientras nuevas puertas están abiertas frente a ti. El pasado puede explicar quién fuiste, pero nunca determina quién puedes llegar a ser. No necesitas negar lo que sentiste. Sentir es humano, pero convertir el dolor en identidad es una elección. Los errores no son sentencia, son capítulos, y cada nuevo amanecer es una invitación silenciosa. Escribe distinto desde aquí. Honrar el pasado no es repetirlo, es superarlo, es permitir que lo que fue te fortalezca, no que te defina. Porque cada vez que eliges vivir en el ahora, el pasado pierde fuerza. No hay liberación más grande que aceptar lo que fue, fue. El verdadero poder está en mirar hacia adelante sin exigir que el pasado pida perdón. Entonces haz algo simple hoy. Nada extraordinario, nada perfecto, solo real. Da un paso pequeño en la dirección de lo que quieres construir ahora, incluso si todavía hay dolor. Y escribe en los comentarios: yo ya no vivo en el pasado, yo empiezo desde aquí, porque el tiempo no vuelve. Pero la vida vuelve a empezar cada vez que decides habitar el único lugar donde nace el futuro, el ahora. Número 4. Vence tus bloqueos.
Aparece la oportunidad, pero dudas. Hay una conversación que toca tener, pero la pospones. La decisión es clara, pero te paralizas. Eso es el bloqueo. La inseguridad casi nunca empieza afuera. Empieza como una frase silenciosa que repites hasta que parece verdad. ¿Y si sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si vuelve a pasar? Y cuanto más alimentas esa historia, más responde el cuerpo. Se aprieta el pecho, se acorta la respiración. La mente corre escenarios negativos que nunca existieron. Lo que parece una amenaza externa es, muchas veces, memoria sin resolver. Tal vez ni lo notes, pero cada bloqueo tiene un origen, una crítica antigua, un fracaso que marcó, un rechazo que dolió más de lo que admites, y cada vez que evitas intentarlo de nuevo, estás tratando de protegerte de revivir eso. El problema es que demasiada protección se vuelve prisión. Cuando actúas con miedo, no estás respondiendo al presente. Estás respondiendo al pasado. El pasado empieza a decidir por ti. ¿Te rechazaron una vez? Entonces evitas exponerte. ¿Fracasaste en algo? Entonces evitas intentarlo de nuevo. ¿Te traicionaron? Entonces desconfías incluso de lo sincero. Pero el miedo no es realidad. Es memoria queriéndose hacer pasar por seguridad. Los estoicos enseñaban que no estamos obligados a obedecer las primeras reacciones de la mente. Podemos observarlas, cuestionarlas y elegir distinto. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso es exactamente lo que hace el bloqueo. Crea un escenario interno tan convincente que te rindes antes de probar. Pero aquí hay algo importante. El miedo no tiene que desaparecer para que avances, solo tiene que dejar de mandar. La valentía no es ausencia de miedo, es autoridad sobre él. Entonces, la próxima vez que te paralices, en vez de huir, haz algo distinto. Detente y pregúntate, ¿qué exactamente estoy tratando de evitar sentir? Casi nunca lo que asusta es el fracaso. Lo que asusta es una sensación antigua de no ser suficiente, y esa sensación no define quién eres hoy. Los bloqueos no son muros definitivos, son puertas que exigen conciencia. Cada vez que atraviesas un miedo, algo se reorganiza dentro de ti. La mente se da cuenta de que sobrevivió. El cuerpo aprende que puede. La identidad cambia. Y cuando la identidad cambia, el comportamiento la sigue. Así que no esperes sentir confianza para actuar. Actúa y la confianza llega después. El miedo puede ser natural, pero seguir paralizado es una decisión. Y del otro lado de cada bloqueo enfrentado, hay una versión tuya más libre, más firme y más consciente esperándote para que cruces. Número 5. Cambia tu interior. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de relación. Puedes cambiar la rutina, el círculo social, incluso la apariencia. Pero si sigues pensando igual, vas a repetir los mismos resultados en escenarios distintos, porque no es el entorno el que sostiene tu vida, es el estado interno con el que atraviesas ese entorno. Mucha gente cree que necesita una nueva oportunidad, pero lo que necesita en realidad es una nueva postura. ¿Te has dado cuenta de cómo dos personas pueden pasar por la misma situación y reaccionar de formas totalmente diferentes? Una se siente derrotada, la otra aprende y ajusta. El hecho es el mismo. Lo que cambia es el diálogo interno. La única persona que puede cambiar tu vida eres tú. No porque a los demás no les importe, sino porque nadie puede pensar por ti. Pueden aconsejar, animar, apoyar, pero no pueden asumir el mando de tu mente. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Espera que algo externo resuelva lo que solo puede reorganizarse por dentro. Espera el momento correcto. Espera sentirse listo. Espera reconocimiento. Espera que aparezca la confianza. Pero la confianza no aparece antes de la decisión.
nace después del primer paso. Toda transformación empieza en lo invisible, en lo que piensas cuando nadie te está mirando, en lo que te dices cuando fallas, en lo que crees cuando sientes miedo. El cambio real no empieza cuando cambias tu rutina, empieza cuando cambias tu narrativa. Piensa cuántas veces te frenaste antes de intentarlo, no porque alguien te lo prohibiera, sino porque tu mente anticipó el fracaso. ¿Y si no sale bien? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me expongo y fallo? Lo curioso es que la mayoría de las veces no fue el fracaso lo que te frenó, fue la historia que creaste sobre él. Puedes tener el mejor plan, la mejor estrategia, el mejor consejo, pero si tu diálogo interno es hostil, nada se sostiene. Por eso tantas personas talentosas se quedan en el mismo lugar, no por falta de capacidad, sino por falta de alineación interna. Hay una voz dentro de ti. Puede repetir límites o puede construir posibilidades, puede acusarte o puede orientarte. Lo que define tu camino no es qué voz existe, sino cuál decides fortalecer. Los estoicos llamaban a esto el centro racional del alma, la parte que elige antes de reaccionar, la parte que interpreta antes de concluir. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos, y eso es exactamente lo que pasa. Te conviertes en el patrón mental que más repites. Quien repite "no puedo" crea duda. Quien repite "estoy aprendiendo" crea movimiento. Cada frase interna es un voto. O votas por tu expansión o votas por tu limitación. Por eso, observa tu lenguaje interior. Cuando algo salga mal, no digas "yo siempre lo arruino todo". Pregunta: ¿qué me está enseñando esto? Cuando sientas miedo, no declares incapacidad, reconoce el reto. Cuando estés cansado, no te condenes, ajusta el ritmo. El cambio interior no es autoengaño, es responsabilidad emocional. No es fingir que todo está bien, es elegir una interpretación que te fortalezca en vez de debilitarte, porque el mundo responde a la manera como tú te posicionas frente a él. Y ese posicionamiento empieza en la conversación que tienes contigo mismo. La fuerza interior no despierta cuando todo mejora. Despierta cuando decides tratarte como alguien que puede mejorar. Y cuando esa decisión se vuelve diaria, algo cambia. Tu postura cambia, tu mirada cambia, tu energía cambia. Nadie puede vivir tu vida por ti, pero cuando te vuelves tu propio aliado, dejas de esperar rescate, y es en ese momento cuando el cambio empieza a pasar. No porque el mundo se reorganizó, sino porque por fin asumiste el mando de adentro hacia afuera. Número 6. Despierta tu alma. El tiempo está pasando, todos lo sabemos. Mientras escuchas esto, sigue corriendo. Todos somos conscientes de que el tiempo es limitado. Pero vivimos como si esa certeza no tuviera ninguna consecuencia práctica, como si siempre hubiera más tarde. Posponemos conversaciones importantes, posponemos pedir perdón, posponemos decisiones que sabemos que tenemos que tomar, posponemos la vida que decimos querer vivir. Y así vamos empujando lo esencial para después, como si el después estuviera garantizado. Los estoicos tenían un recordatorio constante para romper esa ilusión: memento mori. Recuerda que vas a morir. No era un pensamiento oscuro, era un despertador. Marco Aurelio se escribía a sí mismo: puedes dejar la vida en cualquier momento, que eso determine lo que haces, dices y piensas. Él no escribía eso para asustarse, lo escribía para alinearse con lo que de verdad importa, porque cuando entiendes que el tiempo es finito, algo cambia dentro de ti. La crítica pierde peso, la vanidad pierde sentido, el miedo se encoge, y lo que queda es lo esencial. La conciencia de la muerte no genera desesperación, genera enfoque. Empiezas a notar que muchas de tus preocupaciones no sobrevivirían a una pregunta simple:
Esto de verdad importa frente a la finitud. Cuando entiendes que el tiempo es escaso, eliges mejor dónde pones tu energía. Aprendes a decir no con menos culpa. Aprendes a decir te amo con menos orgullo. Aprendes a actuar con menos vacilación. Ahora piensa con honestidad, si hoy fuera tu último día, ¿qué harías distinto? No algo grandioso, algo real. Tal vez llamarías a alguien a quien vienes posponiendo. Tal vez cerrarías un rencor. Tal vez empezarías ese proyecto que siempre dejas para el momento correcto. Esas respuestas no hablan de muerte, hablan de prioridad. Los estoicos no temían morir porque aprendieron a vivir despiertos. Para ellos, morir algún día era inevitable. Vivir a medias era opcional. Despertar el alma es dejar de actuar como si tuvieras tiempo infinito. Es dejar de negociar con tu propia conciencia. Es vivir con la intención suficiente para que cuando llegue el final no se lleve arrepentimientos acumulados. No controlas cuándo termina la vida, pero sí controlas cómo atraviesas cada día hasta allá. Entonces, recuerda, el tiempo es limitado, no para generar ansiedad, sino para generar presencia, porque quien recuerda que va a morir no vive con prisa, vive con propósito. Y cuando el propósito guía tus días, la vida deja de ser espera y se vuelve elección. Número 7. Usa todo lo que eres. Ya has enfrentado días difíciles antes. Ya pasaste por situaciones que creías que no ibas a soportar. Ya dijiste, no sé cómo voy a aguantar, y aguantaste. Entonces, ¿por qué, frente al próximo desafío, actúas como si estuvieras vacío? No es falta de capacidad, es olvido. Muchas veces te comportas como alguien que espera autorización para usar su propia fuerza. Esperas que el escenario mejore, esperas sentirte más confiado, esperas que alguien reconozca tu valor, pero mientras esperas, reduces quién eres. Tienes inteligencia, tienes experiencia, tienes resistencia emocional construida en silencio, pero actúas como si todo eso no fuera suficiente. Los estoicos entendían algo simple. La mayoría de las personas sufre no porque no tenga recursos, sino porque no accede a los que ya tiene. Marco Aurelio escribió, «Tienes poder sobre tu mente, no sobre las circunstancias». Eso no es una frase bonita, es dirección. Las circunstancias siempre cambian, la gente decepciona, los planes fallan, el entorno se mueve, pero tu capacidad de responder sigue ahí. Aparece cuando eliges no reaccionar por impulso, cuando eliges seguir incluso cansado, cuando eliges pensar antes de rendirte. Tu fuerza no es algo que llega de afuera, se revela cuando decides usarla. Piensa con honestidad, ¿cuántas veces ya superaste algo que parecía imposible? En su momento parecía el final. Hoy es parte de tu historia. Nada de eso vino de afuera. Vino de tu claridad, de tu adaptación, de tu persistencia. No necesitaste una nueva personalidad para superar eso. Usaste quien ya eras. Y eso es lo que tienes que recordar ahora. El miedo no borra tu potencial. La duda no elimina tu capacidad. Solo crean ruido. Y el ruido no es ausencia de fuerza, es distracción. Cuando organizas tu mente, tu postura cambia. Cuando tu postura cambia, tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, el resultado acompaña. No necesitas que el mundo se reorganice para actuar. Solo necesitas decidir usar lo que ya cargas. Tu experiencia es herramienta, tu error es aprendizaje, tu dolor se volvió resistencia. Nada de eso está perdido. Lo que falta no es poder, es decisión. Entonces, en vez de buscar afuera lo que ya existe adentro, haz algo distinto hoy. Asume la responsabilidad de usar tu propia capacidad. Escribe en los comentarios, yo uso todo lo que soy. No como motivación vacía, como postura, porque tu fuerza no necesita ser creada, necesita ser activada.
Y cuando empiezas a actuar desde lo que ya eres, lo imposible deja de parecer barrera y empieza a parecer entrenamiento. Número 8. Conviértete en la persona que te da miedo ser. Tal vez el mayor bloqueo de tu vida no sea el miedo a fracasar, sea el miedo a descubrir de lo que de verdad eres capaz. Hay una versión de ti que evitas, la versión que dice lo que piensa, que asume liderazgo, que pone límites, que decide sin pedir aprobación. Y la evitas no por incapacidad, sino por miedo a lo que eso va a exigir. Porque crecer de verdad no es cómodo. Exige dejar atrás la identidad que ya conoces. Exige abandonar la excusa que te protege. Exige renunciar a la imagen frágil a la que el mundo ya se acostumbró. Mucha gente no vive por debajo de su potencial por falta de talento. Vive porque se acostumbró a ser más pequeña de lo que podría. Tú ya lo has sentido. Sabes cuando notas que podrías posicionarte mejor, pero eliges callarte. Cuando podrías intentar algo más grande, pero decides quedarte en lo seguro. Cuando sientes que estás listo para avanzar, pero retrocedes en el último instante. Ese es el miedo a tu propia expansión. Los estoicos entendían que la mayor batalla no es contra el mundo, es contra la versión limitada de uno mismo. Marco Aurelio escribió: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno». Ser bueno, para él, era vivir a la altura del propio carácter. Y vivir a la altura de tu carácter significa asumir el tamaño de tu responsabilidad. Tú no naciste para desarrollarte a medias. No naciste para usar solo una parte de tu fuerza. Pero crecer tiene un precio. Vas a tener que abandonar la versión cómoda de quien eras. Y eso asusta. Asusta dejar de agradar para posicionarte. Asusta dejar de esconderte para exponerte. Asusta dejar de reaccionar para empezar a liderar. Pero cada vez que eliges seguir pequeño para evitar incomodidad, refuerzas la identidad que te limita. Y cada vez que eliges actuar como la versión más firme de ti, incluso con miedo, algo se reorganiza. Crecer no es solo conquistar metas, es sostener postura. No es solo alcanzar resultados, es sostener carácter. El verdadero progreso no es velocidad, es coherencia. Es alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No tienes que elegir entre ambición y serenidad. Tienes que elegir ser completo, porque cuando empiezas a actuar como la persona que te da miedo ser, descubres algo importante. El miedo se reduce después de la acción, nunca antes. Y con cada paso en esa dirección, tu identidad se expande. Dejas de vivir intentando no equivocarte y empiezas a vivir intentando crecer. Escribe en los comentarios: «Yo asumo quién puedo ser», porque la verdadera evolución no pasa cuando te proteges, pasa cuando te expandes. Y del otro lado del miedo a tu propia grandeza está la vida que todavía no has vivido.